Muy buenas a todos los seguidores de Foro Atletismo. Tenemos la Mizuno Wave Horizon 6 o la Horizon 6 como decimos en España. Una zapatilla que si bien me gustó la versión anterior, me sorprendió con el X-Pop, le daba una vidilla nueva a la media suela. Lo cierto es que esta sexta versión, siendo una zapatilla bastante parecida, es una zapatilla que ha dado un salto de calidad muy grande. Tanto que ahora mismo, a día de hoy, del segmento sería mi zapatilla favorita. Me gustan mucho las zapatillas con tacto blando y no necesito una zapatilla con mucha corrección. Así que dentro del segmento, para gente de peso alto que le gusten las zapatillas blandas y que no necesite una corrección muy grande, esta zapatilla para mí personalmente es la mejor ahora mismo de un segmento muy complicado, en el que por ejemplo está la Cayano, sin ir más lejos, o podemos ver la Infinity de Nike, tenemos la Hurricane de Saucony, etcétera, etcétera. Es un segmento que siempre ha estado muy competido, dominado por la Cayano, y que a día de hoy personalmente esta zapatilla para mí estaría en el top 1. Es una zapatilla con 36 milímetros de perfil en la parte trasera, 28 milímetros en la parte delantera, 8 milímetros de drop. Drop no muy habitual en Mizuno, pero que se agradece en estas Horizon 6. Y es una zapatilla muy amplia. Es una zapatilla con 122 milímetros en la parte trasera y 100 milímetros en la parte trasera. Además, bastante recta en esta zona. Es una zapatilla con una plataforma muy ancha y lógicamente eso se traduce en una muy buena estabilidad. En cuanto a compuestos de media suela, tenemos el Euphoric X, parte baja, color blanco. Todo lo que veis en color blanco es Euphoric X. En la parte superior, en un color verde con el surco, tenemos el Mizuno Energy. Y luego en la parte interna tenemos en color rojo el Energy Core. Digamos que Mizuno Energy y Euphoric X lo que hacen es, digamos, un contenedor que luego va a albergar una especie de plantilla en el interior de Mizuno Energy Core. Y esto es muy importante. El año pasado en la Horizon 5 teníamos digamos una estructura similar, pero en vez del Energy Core teníamos el X-Pop, que era una mezcla de poliuretano termoplástico en bolitas mezclado con poliuretano expandido, lo cual era muy cómodo. Pero como siempre digo, el Energy Core es, si no el mejor material que hay en el mercado, ahí andará. Es un material con mucho rebote, es un material de los más blandos. Estamos hablando de más o menos 30 grados de dureza, lo cual es inigualable ahora mismo. Y luego el contenedor, digamos, de ese Energy Core, tenemos un Euphoric X con 55 grados de dureza y un Energy con 53 grados de dureza. Al Energy lo que se le ha dado es un poquito ahí con ese surco, se le ha dado un poquito de recorrido, sobre todo en el talón externo. Cuando aterrizamos este surco va a darnos un poquito de amortiguación, como veis ahí. Y luego tiene un trabajo de geometría bastante oculto, pero que es muy interesante. Por ejemplo, tenemos en la parte interna, que es donde se necesita más estabilidad, porque es una zapatilla para pronadores, tenemos el Euphoric, que vemos tiene un flare muy marcado en el talón, lo cual es raro, pero tenemos un Energy que sobresale. Tenemos un Euphoric que sobresale sobre el Energy para darle más apoyo. Y luego la corrección se hace, digamos, elevando el caucho de la suela, dando, como veis, el caucho de la suela se eleva lateralmente así en 3D, dando apoyo en la típica y clásica zona de corrección. Y como veis, en esta zona de corrección el Energy también sobresale mucho. Así que tenemos como mucho soporte, mucho más soporte del que parece. Pero también es muy agradable porque entre medias tenemos el filtro del Energy y interiormente tenemos el Energy Core y nos va a dar unos milímetros
de amortiguación hasta que entra en trabajo o en carga la corrección del caucho y digamos el flare que tiene el Euphoric. Eso es una forma de aplicar estabilidad que ha ido cambiando. Antes le ponían una doble densidad o unos plásticos en esta zona y te daban soporte y ala, tira millas. Ahora todo es mucho más avanzado y sabemos que el pie, digamos la pronación no es algo malo, simplemente que la pronación cuando se sale del rango que el pie soporta, tanto muscular como esquelética o en cuanto a ligamentos, en cuanto a la pronación es excesiva, sí que hay que corregirla hasta dentro de un rango que el cuerpo tolere. Y este filtro lo que permite es al cuerpo moverse, digamos, más libremente, que tenga un juego dentro de un rango tolerable, pero que en cuanto se salga del rango tenga soporte. Así que esa estabilidad es, digamos, novedosa, innovadora o moderna. Y es curioso cómo Mizuno lo ha aplicado en estas Horizon 6. Por ejemplo, en cambio, digamos en la zona lateral, donde principalmente se aporta la amortiguación, el Energy sobresale incluso más que el Euphoric en algunas zonas. Eso se hace porque en esta zona se busca la amortiguación, además se le añade el surco y no se necesita tanto soporte. De hecho, hasta molestaría. Como veis, aquí baja mucho más recto y aquí tenemos más saliente. Así que la estabilidad se aporta con varios métodos. Es una zapatilla con un recorrido de amortiguación bueno, medio tirando un poco largo y un tacto medio tirando a blando. Ya no se puede decir blando porque con todas estas zapatillas de carbono, etcétera, etcétera, hay materiales muy blandos. Pero medio tirando a blando, muy agradable la zapatilla en cuanto a amortiguación. Uno de los problemillas que tiene es, dado el volumen y los soportes extra, etcétera, etcétera, y sobre todo el caucho brutal que tiene la suela, es una zapatilla de 317 gramos, 332 en esta 10 americana. No es una zapatilla ligera, necesita adelgazar 15 gramos para ser, sin duda, la mejor zapatilla del segmento. Ahora podemos tener opiniones sobre la Kayano, la Horizon, etcétera, etcétera. Cada uno tiene sus preferencias, depende de sus necesidades. Pero con esta zapatilla pesando 15 gramos menos, pocas dudas quedarían. Así que es algo que tienen que mejorar. Como decía, la suela muy cubierta. Tenemos suela X10, la clásica de Mizuno. Hemos estado tomando mediciones y entre 53 y 58 grados de dureza, lo cual está en la media. Es un material duradero, relativamente tiene perfil. Además no tiene unos grandes tacos. Son tacos muy planos y con paneles muy grandes. Así que vamos a tener poco desgaste, o poco desgaste marcado, se va a desgastar muy homogéneamente. Es un poquito peor en tierra que la versión anterior, pero no lo vamos a notar, casi nadie lo va a notar. Y como digo, es muy estable. Es verdad que como todas las Mizuno en mojado, al tener grandes placas planas, no funciona muy bien, pero luego en tierra, en asfalto, es una zapatilla que no vamos a tener problema y va a durar muchos kilómetros. De hecho, con mis 75 kilos le auguro 1000 kilómetros y en muchos casos por más de 800, si no en el 100% de los casos, en el 90% de los casos, más de 800 kilómetros veremos con esta zapatilla. Lógicamente, si pesas 100 kilos, pues se reducirá la durabilidad. En cuanto al upper, bastante original. Se denomina Two-Way Stretch Woven, perdón. Y básicamente es una malla a la que se le intercalan hilos elásticos que hacen que el upper en dirección horizontal ceda un poco, pero no ceda en dirección longitudinal, para adaptarse un poquito a la expansión de dedos, etcétera, etcétera. Luego vemos que tiene diferentes densidades que crean refuerzos y estructura, como vemos
toda esta zona. Aquí tenemos mucha densidad de hilo y sobre todo en la parte interna, como veis, tenemos muchísima densidad de hilo, que va a hacer que toda esta cara interna esté un poco más reforzada, pero en general toda esta zona, la puntera, está muy reforzada. Es una malla de una sola capa, así que por ese lado vamos a tener facilidad de ventilación, pero también es una zapatilla blanda, con toda esta zona cerrada, bastante confortable internamente, así que la ventilación no va a destacar, pero Mizuno ha hecho todo lo posible para evitar que sea una zapatilla excesivamente calurosa. Lengüeta, acolchados medios, sujeta en los laterales. Sorprende ver que en la parte trasera, en el collar, los acabados son, si no muy lujosos, por encima de la media, son agradables. No tiene muchísimos acolchados, sí que es verdad que el collar es alargado, lo cual se agradece muchísimo en una zapatilla de pronadores. Pero sorprende que no tiene muchísimo grosor de acolchados, para no sumar peso, para no generar calor, etcétera, etcétera. Le han añadido unas geometrías ergonómicas al collar y a la protección, contundente el contrafuerte trasero, como en todas las Mizuno, y no he tenido ningún problema en cuanto a ajuste, confort, rozaduras, nada de nada. La zapatilla talla correctamente, es relativamente ancha. Quizá la gente de pie estrecho tendría un poco más problemas, pero para un pie normal bien, para un pie ligeramente ancho bien. La gente con pies excesivamente anchos ya, como siempre, tendrían que irse a una talla especial. Es una zapatilla a la que le falta un tirador central para sujetar con los cordones, porque eso evitaría, aunque vaya sujeta en los laterales, esto se puede evitar. Y le faltan un poco reflectantes, pero más allá de eso, pocas quejas se le pueden poner a la zapatilla. Plantilla de 5 milímetros, como siempre de calidad, en Mizuno, 25 gramos de peso, 50 grados de dureza, lo cual es normal en una zapatilla para pronadores. Zapatilla ideal para más de 75 kilos, hasta 100-110 kilos. Zapatilla ideal para pronadores ligeros y pronadores medios, dependiendo de nuestro peso. Yo diría que hasta 85-90 kilos pronadores medios la pueden usar, y a partir de ahí pronadores ligeros. Poco más que decir. Como digo, mi favorita dentro del segmento por su amortiguación, porque es agradable en cuanto a la forma de adaptarse del upper, porque es duradera, por las complicaciones que tiene el chasis, que parece menos complejo de lo que es. Y muy buenas sensaciones de esta Mizuno Horizon 6. Tenemos datos en la prueba escrita y hasta un próximo vídeo.